sabes lo que había en las cajas, porque yo las revisé, no todas, porque eran muchísimas, pero las que revisé, ya estaban pues muchas evidencias muy concretas de pagos y de lo que no debía de hacerse en una elección. Claro. ¿Y ya tiene tiempo que no vea a López Obrador o que no coincide? Hace tiempo que no coincido con él. Correcto. ¿Y con Felipe Calderón lo considera su amigo? Mira, es además compañero de partido, ya hemos coincidido en pues, muchos esfuerzos del partido. A mí me tocó coordinar en su campaña, la campaña de los senadores, y los resultados fueron inmejorables porque nunca los senadores habíamos sacado el número de senadores. Ha sido la mejor elección que hemos tenido en prácticamente toda la historia del PAN, más del 40%. Y quizá coincidiremos también en otros más en el futuro. Yo creo que pues, Felipe Calderón tiene su historia dentro del PAN y ha sido ni más ni menos que presidente de la República. ¿Cómo se lleva con Margarita? Bien. ¿Sí? ¿Cómo la considera? Bien, un gran liderazgo del partido, alguien que tiene una empatía muy natural con los panistas y fuera del PAN. Entonces es alguien que pues el partido tiene que velar para que siga su camino y su fortaleza, al igual que otros liderazgos, sin descuidar a nadie, ¿no? Claro. ¿Con Moreno Valle cómo se lleva? Bien, fue mi compañero en el Senado, conozco a su familia desde hace muchísimo tiempo, a su papá, y bueno, pues es alguien que ha hecho una buena carrera dentro del PAN, una buena gobernatura con resultados, y es un liderazgo igualmente que hay que atender y hay que cuidar, porque en esta época el PAN se mide, y se mide su fuerza por la fuerza de sus liderazgos. Entonces no es un partido de un caudillo, como son otros partidos, o de un liderazgo que opaque a todos los demás. El partido Acción Nacional es un partido democrático con muchos liderazgos nacionales y regionales. Entonces hay que hacernos cargo, quienes somos los dirigentes del partido, para poder hacer fuerte al partido, haciendo fuertes a nuestros liderazgos. Llegar y sentarme en la silla de la Secretaría, pues sin duda es algo único. Se siente ahí por ser sobre todo el primer secretario de Gobernación de la alternancia, del proceso de transición. Y segundo, pues darme cuenta realmente del panorama de un país complejo, muy difícil de gobernar, en situación de minoría política ante las cámaras, ante los congresos locales, los gobiernos municipales, todo el esquema corporativo sindical del país, o el esquema de las centrales campesinas muy ajenas a lo que era el PAN. El PAN no es un partido ni corporativo ni clientelar y no ejerce el poder de esa manera, con grupos empresariales de poderes fácticos armados bajo las estructuras del sistema viejo, y toda una sociedad que reclamaba que la transición y los resultados fueran de un día para otro, con las circunstancias de un sistema que no podía desmantelarse de la noche a la mañana y que aún sigue todavía en muchos aspectos vigente. Entonces, creo que en ese momento es un momento para mí muy importante de asunción de una responsabilidad, pero también del toma de conciencia del reto que es gobernar. ¿Y cómo lo contacta Fox? ¿Cómo le pide que sea su secretario? Pues era una relación ya muy larga, ¿no? Desde un poquito antes de que él viniera, digamos, al plano nacional, cuando él compite en la gubernatura por Guanajuato, yo observé esa elección, vi que ganó, que no le reconocieron el triunfo, estoy hablando de la primera elección, y desde ahí empecé a entablar contacto con él. Después tuvimos todas las jornadas cívicas del centro del país, incluyendo San Luis Potosí, el Navismo. Vinieron las épocas ya de la apertura paulatina del sistema, él empezó a empujar, yo también, él más bien por el lado del PAN, claro, y de sus candidaturas, yo por el lado todavía, digamos, del activismo cívico, hasta el punto de entrar al IFE, y después volvimos a coincidir ya más cercanamente por ahí del
97, quizá lo invitamos al seminario del Castillo de Chapultepec. Antes, él estuvo aquí, por cierto, en el plebiscito ciudadano el 21 de marzo de 1993, y empezamos ahí pues a compartir aspiraciones sobre lo que debía de hacerse en el país. Entonces fue realmente muy natural cuando yo me sumé a su candidatura en julio de 1997, coordiné los esfuerzos con otros mexicanos también con esa misma convicción, coordinaron los esfuerzos de su campaña año 97, 98, 99, me vine yo a la ciudad, y cuando no obtuve el triunfo que yo hubiera deseado, Vicente Fox me dijo: la Ciudad de México perdió un gran gobernante, pero el gobierno federal ganó al mejor secretario de Gobernación que pude haber escogido, y ese eres tú, tal cual. Pues mira, para mí fue un momento decisorio porque es mi tránsito hacia el servicio público. En 94 dejé mi despacho de abogados, que venía desempeñándome como en el libre ejercicio de mi profesión por casi 17 años antes, casi 18, en mi parte académica como profesor universitario y director de una carrera de Derecho. Entonces, en el ITAM pues me cambió la vida hacer ese tránsito. Lo hice de plena manera, me salí de mi despacho, renuncié a los consejos de administración que tenía en el 94, a las consultorías, a los asuntos que estaba llevando en los tribunales y en los demás lugares que usualmente tiene uno su vida profesional como abogado, y bueno, pues me dediqué al servicio público de lleno, a mi vocación, y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Es muy chocante decir que todo lo pasado era mejor, ¿no? Yo creo que la legislación que tiene hoy el Instituto es una legislación muy pesada para el Instituto. Me parece que el cuotismo que han ejercido los partidos ha distorsionado enormemente su camino. Sin duda hay unas singularidades dentro de los consejeros que merecen todo mi respeto y mi aliento. Hay otros que yo considero que su manera de actuar no tiene la imparcialidad que requiere un instituto de esa naturaleza, pero son mis opiniones, y que el papel del nuevo INI pues es un árbitro que yo creo que tenemos que ir quitándole peso, ir quitándole normas, reglamentos, y muchos de ellos que yo creo que no tienen la razón de ser ya en el siglo XXI, cuando uno hace una transferencia del dinero suyo electrónicamente. Yo creo que ya los votos los podemos hacer de esa misma manera. Pero ¿cómo? ¿Eso cree que no es anacrónico o que ya no debe? Sí, yo creo que es totalmente anacrónico hacer una urna, hacer el voto como lo hacemos, hacer ese despliegue de personas, el costo que ello implica, las vulnerabilidades que tiene esos sistemas. En esas elecciones que todavía para mí son muy largas, las elecciones deben ser cuando menos 30 días, cuando más 30, 35 días, a otra cosa, con situaciones mucho más tecnológicamente avanzadas, ¿no? Claro. El PAN que yo conocí, digamos, en mi época de juventud, era un PAN más bien de testimonio, un PAN que no se decidía si era una escuela solamente de ciudadanía o era un instrumento en la búsqueda del poder. Y yo creo que todas las etapas fueron algo que al país le sirvió mucho, pero que yo en su momento no entendía. Pues todas las discusiones internas que se tuvieron para no participar en una elección, como fue la del caso de López Portillo. Mi padre, panista y miembro del comité ejecutivo y miembro del comité directivo regional, en fin, muy cercano a todas las decisiones del PAN, pero yo quise tomar otra ruta porque me parecía que era mucho más importante lograr cosas concretas, denunciando un fraude de manera concreta por una vía alterna, ciudadana, neutral, que estar en el partido, y por eso me alejé varios años, casi más de una década o década y media, porque antes sí estaba yo en el PAN, y luego regresé de manera natural, ¿no? Tengo entendido que cuando estaba usted como secretario de Gobernación, Donald Trump intentó o solicitó permiso para instalar casinos en el país y, no recuerdo. Y se le rechazó. No recuerdo absolutamente
que haya acontecido, pero tampoco tenía yo por qué saberlo, ¿eh? El secretario de Gobernación pues tiene no menos de 30 direcciones generales. Esta era una dirección general adjunta, o sea que habría todavía más. Claro. No sé, a lo mejor pudo No haberlo llegó hecho. a sus oídos que hubiera alguna pretensión de este tipo. No, y sí, digo, además no sé si hubiera habido, y si lo hubiera habido, no sé si el director general adjunto le hubiera tenido que decir al director general, yo creo que sí, pero si el director general al subsecretario de gobierno, y si el subsecretario de gobierno lo hubiera tenido que decir a mí. Trump no era Trump en aquel momento, Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué sería? El señor John Smith, pues, o Juan Pérez, pues no sé cuántos habrán presentado solicitudes, me imagino que yo bastantes, ¿no? Claro. Y bastantes que no me enteré.